Ahora, entramos a la serie blanca hematológica, la parte centrada en los leucocitos, o glóbulos blancos. Y bueno, ya debemos saber que los glóbulos blancos o leucocitos son las células que principalmente participan en los procesos de defensa inmunitaria, ya sea activación de mecanismos de defensa directos, que impliquen la destrucción directa del antígeno, es decir, agentes extraños, o también no directos, que implica secreción de mensajeros químicos para activación de otros procesos relacionados con la defensa inmunitaria. Y bien, recuerdan que el número normal de eritrocitos era de 5 a 6,3 millones por microlitro en hombres y 4 a 5,7 millones en mujeres. En el caso de los leucocitos, deben oscilar en una cantidad de 5.000 a 10.000 por microlitro, y como es de suponer, valores abajo indican una leucopenia, que puede tener diferentes causas. En primera, la deficiencia de B12 y B9, que ya vimos en las anemias, el defecto implica en leucocitos poco funcionales. En segunda, el uso de inmunosupresores espontáneos, como por ejemplo tratamiento por vinblastina, vincristina, en fin, derivados de la vinca, melphalan, derivados del platino, que son los pilares básicos de la quimioterapia, y en tercera, otros procesos que desencadenen inmunosupresión como los linfomas y mielomas, que veremos más adelante. Y bien, valores arriba de 10.000 leucocitos por microlitro, indican una leucocitosis, que comúnmente relacionamos con procesos infecciosos. Los leucocitos se dividen en dos tipos básicos, mononucleares, que son los de un solo núcleo como el nombre mismo lo sugiere. A este grupo pertenecen los linfocitos y monocitos, que como ven tienen un solo núcleo. Y los polimorfonucleares, que son los que contienen más de un núcleo. Y tenemos otra categoría más, los granulocitos, que poseen gránulos, mayormente de histamina, como lo vimos en el vídeo de la farmacología de las alergias, aunque también vienen otras sustancias, como la acetilcolina, la serotonina, y algunas citocinas. Y bueno, hay diferentes tipos de leucocitos, pero mayormente nos enfocamos en 6 de ellos, que son los que aparecen en la sangre periférica. Cada uno de ellos tiene una función, morfología, y demás características propias de ellos. Y bueno, empezaremos con los menos abundantes, y posteriormente con los más abundantes, ya que de ellos hay que hablar mucho. Aparte, también veremos las patologías más sencillas, es decir, cuando están sobre todo elevados, causando trastornos leucocitarios, conocidos como trastornos no malignos. El leucocito menos abundante es el basófilo, constituye menos del 0,5% de la fracción blanca, con un tamaño promedio de 15 micrómetros, siendo el segundo leucocito más grande. Su vida promedio puede ir desde pocas horas, a pocos días, en fin, es variable, y su función está relacionada mayormente en las respuestas inflamatorias, ya que como ven, el basófilo se caracteriza por tener múltiples gránulos en su citoplasma. Los gránulos se dividen en dos tipos, gránulos azurófilos, que contienen mayormente hidrolasas ácidas, haciendo que se tiñan con el azul de metileno del colorante de Wright, y hacen posible la característica granulación que vemos en las fotos, por lo que es uno de los leucocitos más fáciles de identificar. Y tenemos los gránulos específicos, que contienen una mezcla de histamina, serotonina, leucotrienos, que son potentes vasoconstrictores, como vimos en aquel vídeo. La cantidad baja de basófilos se le denomina vasopenia, que esto no suele ocurrir, puesto que esta célula es casi imposible que baje más de lo que ya se encuentra respecto a la fracción blanca total, pero niveles altos de basófilos en sangre se le denomina basofilia. Ojo, que también basofilia es la coloración azurófila de las células. Bueno, una basofilia es cuando la cifra normal de basófilos es mayor a 1 o 2% de la fracción blanca, pero en sí, valores anormales de estas células son bastante raros de ver. Tenemos al eosinófilo, constituye el 1 o 2% de la fracción blanca, con un tamaño promedio de 12 micrómetros, y una vida de 5 horas en circulación. Y su función está relacionada con la respuesta inmune frente a parásitos grandes, o a alergias, ya que aparte de sus dos núcleos lobulados y largos, posee gránulos de eosina y fosfatasa ácida en su citoplasma, haciendo que la eosina del colorante de Wright se acople a él, y de ahí viene el nombre de la célula. Por esto, sus gránulos son de un color naranja brillante, que contrasta con el color oscuro de los gránulos de los basófilos. Sus principales activadores son las interleucinas 5 y 3, que participan activamente en la hipersensibilidad inmediata, es decir, en las alergias agudas, haciendo que los eosinófilos secreten óxido nítrico, que ya sabemos que es un potente vasodilatador.
Y también poseen histaminasa, que como dije en aquel vídeo, contrarresta la actividad histamínica, sobre todo de la interleucina 4 en las células cebadas de la nariz, por ello es común que los eosinófilos se encuentren en el moco nasal, de ahí surge la prueba de eosinófilos en moco nasal. Y como dije también en el vídeo, los eosinófilos poseen receptores de tipo IgE, por ello pueden reconocer esta proteína en algunos parásitos que la contengan, como por ejemplo, Ascaris, Schistosoma, etc. Por ello, cuando hay una parasitosis sistémica, sobre todo las infecciones por el mitos, la cantidad de eosinófilos aumenta, causando una eosinofilia cuando supera el 5%, aunque un aumento de eosinófilos está muy relacionado con procesos alérgicos, como vimos en aquel vídeo. Tenemos también al monocito, el leucocito más grande de todos, ya que puede llegar a medir hasta 18 micrómetros, con una vida media semejante a la del basófilo, y constituyendo aproximadamente el 10% de la fracción blanca. Su función principal es la fagocitosis, ya que de ahí viene el famoso sistema fagocítico mononuclear, presente en varios tejidos y órganos con actividad de macrófagos, como hígado, riñones, bazo, pulmones. Bueno, para aclarar dudas, cuando un monocito sale de circulación y migra a tejidos se le denomina macrófago. El núcleo del monocito tiene una forma característica de riñón o mancha. Bueno, hay muchas células que tienen un núcleo arriñonado, pero mientras el citoplasma sea levemente basófilo, y contraste fuertemente con el color del núcleo, es un monocito. El monocito tiene mucha actividad por medio de pseudópodos, por ello fagocitan cualquier antígeno o sustancia extraña directamente sin necesidad de ser activados, ya que los monocitos expresan complejo mayor de histocompatibilidad tanto tipo 1 como tipo 2, aunque el 1 es propio de los monocitos, y el 2 de los macrófagos. Cuando el monocito es activado, secreta interleucina 1, que activa otras células sobre todo los granulocitos, promueve la inflamación, la interleucina 8, que activa los linfocitos y neutrófilos. Como dije, los monocitos representan aproximadamente el 10% de la fracción blanca, aunque la mayoría de los laboratorios manejan un rango normal que abarca de 2 a 10% del diferencial leucocitario. Valores abajo de este rango significan una monocitopenia, pero estos casos no se suelen ver, aunque solo se dan por uso de quimioterapia, o por leucemias linfoides, y falta de vitaminas. Y los valores arriba del 12% indican una monocitosis, que se asocia mayormente a las enfermedades virales, entre ellas el sarampión, la mononucleosis infecciosa, infecciones bacterianas por Listeria o Bordetella, también se asocian a los síndromes mielodisplásicos, neoplasias, y enfermedades inflamatorias autoinmunes. Ahora, el más abundante de los leucocitos, el neutrófilo segmentado, el cual constituye del 50 al 70% de la fracción blanca, tamaño promedio de 10 micrómetros, vida media de 6 horas, posee 4 núcleos que contrastan muy bien en la tinción de Wright, siendo uno de los leucocitos más fáciles de identificar en un frotis sanguíneo, ya que su forma se asemeja a la de un botón de camisa, y su función está más que nada enfocada a la respuesta inmune frente a bacterias y hongos, mediante fagocitosis, o también citotoxicidad, ya que los neutrófilos son ricos en enzimas citotóxicas, entre ellas lizocimas, defensinas. Su principal activador es la interleucina 8, junto con el interferón gamma. Valores menores del 50% del recuento diferencial de leucocitos, significan una neutropenia. Las causas más comunes de neutropenia son las infecciones virales, ya que estas disparan más la producción de monocitos como ya se dijo, también pueden deberse a deficiencia de B12 y B9, defectos en la médula que impliquen la disminución del tiempo de vida de estos, o también por el uso de inmunosupresores, o el tratamiento con quimioterapia. Pero valores superiores al 70% representan una neutrofilia, que se asocia a muchas patologías. La causa más común son las infecciones bacterianas, aunque los neutrófilos también suelen aumentar debido a reacciones leucemoides, uso de corticoesteroides, o incluso cuando el paciente sufre un estado reactivo, como lo es una gangrena en alguna zona del cuerpo. Y finalmente, el leucocito más complejo de todos, el linfocito. El linfocito constituye el 30% de la fracción blanca, su tamaño puede variar, desde los 8 hasta los 14 micrómetros. Siendo los leucocitos con menor tamaño, pero ellos poseen el tiempo de vida más largo de todos los leucocitos, ya que, debido a sus múltiples funciones pueden sobrevivir por meses e incluso años en circulación. Ellos se caracterizan morfológicamente por su núcleo esférico, que cubre casi todo el citoplasma de la célula.
Los linfocitos se dividen en tres tipos: linfocitos B, linfocitos T, y células asesinas naturales. Bueno, las células asesinas naturales, también se conocen como células nulas, ya que a diferencia de los demás linfocitos que tienen receptores de membrana, las células asesinas naturales no poseen ninguna de ellas, por ello tienen capacidad de destruir estructuras extrañas, distinguir células del hospedador de otras células ajenas sin necesidad de algún antígeno específico. Esto es debido a que expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los principales activadores de estas células son los interferones, ya que las interleucinas tienen poca actividad ante ellos, precisamente porque los linfocitos activan las interleucinas. Y bueno, en cuanto a los linfocitos T y B, para no alargar mucho el vídeo, diré las diferencias rápidamente. En primera, origen y maduración, los linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea, los linfocitos T se originan en la médula ósea, y maduran en el timo. Segunda, función, el linfocito B posee marcadores, que tienen una nomenclatura algo compleja. Los marcadores son responsables de las funciones del linfocito B, que son más que nada secretar inmunoglobulinas, por lo que, en pocas palabras, el linfocito B es una de las conocidas células presentadoras de antígeno, capaces de acoplar antígenos y estructuras extrañas por medio de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y en base al reconocimiento puede activar y secretar inmunoglobulinas. En tanto, el linfocito T posee glucoproteínas que serán responsables de la diferenciación en linfocitos TCD4 o TCD8, y estas a su vez permiten la secreción de interleucinas, para activar otras células, como los neutrófilos, monocitos, y eosinófilos. Valores arriba de normal indican una linfocitosis, asociada a enfermedades virales como el citomegalovirus, infecciones bacterianas también, sobre todo las que llevan al choque séptico, al igual que reacciones leucemoides, que son las precursores de las leucemias, neoplasias, entre otras. Mientras que valores abajo indican una linfopenia, mayormente asociada al SIDA, y la gamaglobulinemia ligada a cromosoma X. Y para completar las 6 células básicas del frotis sanguíneo, nos faltó mencionar al neutrófilo en banda. Este es un neutrófilo cuyo núcleo aún no se fragmenta para formar un neutrófilo segmentado, y dicho núcleo tiene una forma característica de letra S, o letra C. Ellos constituyen menos de 1% de la fracción blanca. Y bueno, estos son las 6 células básicas de la fórmula blanca, y las que siempre veremos en un diferencial leucocitario. Y está de más decir que tenemos que memorizar al derecho y al revés dos aspectos: 1, la morfología de cada célula, y 2, los valores normales de ellas, o su porcentaje normal en un diferencial leucocitario. Aquí les dejo una tabla, como resumen de todo lo que les he dicho hasta ahora, ya que esto, la verdad, debe quedar mucho más que entendido. Y bueno, ya vimos los trastornos leucocitarios más sencillos, pero para pasar a otros más complejos, tenemos que ver los estadios de maduración de los leucocitos, proceso denominado como mielopóiesis. Como dije en el primer vídeo de este canal, la célula madre precursora se divide en dos grandes linajes, el linfoide y el mieloide, y de este último, surgen otros 4 linajes, la serie eritrocítica, que ya vimos en dicho vídeo, y están también la serie trombocítica, la granulocítica y monocítica. Estos dos últimos comparten una línea de maduración mieloide, que tienen un precursor común, llamado célula formadora de colonias granulocítica y monocítica, que posteriormente se divide en dos líneas de maduración, granulopóiesis, y monocitopóiesis. La serie granulocítica parte desde el precursor común, que al diferenciarse en la línea da lugar a un mieloblasto, que posteriormente madura a promielocito, mielocito, metamielocito y de ahí a una célula encallado, y cuando se fragmenta el núcleo de esta, se origina un granulocito maduro, que puede ser basófilo, neutrófilo o eosinófilo. Bueno, vimos que la granulopóiesis se compone de 6 estadios, pero la monopóiesis se compone de 4, comienza con la diferenciación del precursor común, dando lugar a un monoblasto, que madura a un promonocito, luego a un monocito maduro, el cual torna a macrófago al salir de la circulación para migrar a tejidos más superficiales. Y las características de maduración son las mismas que en la línea eritrocítica, que son: 1, reducción de la relación núcleo-citoplasma. 2. Maduración de la cromatina nuclear, que como ven, la cromatina inicialmente es compacta, haciendo un núcleo más cargado de colorante en las tinciones. La cromatina se torna cada vez más fina al madurar, haciendo posible que el núcleo sea más pálido en las tinciones. 3. El citoplasma se hace menos basófilo conforme madura.
4. El tamaño de la célula disminuye conforme madura. Y hay otras, como por ejemplo, la desaparición de los nucleolos, que son pequeñas protuberancias apenas visibles en el núcleo de la célula. Esta es una de las muchas características morfológicas que tienen que procurar identificar en células mieloides inmaduras, para que podamos identificar qué tipo de célula es, y a qué patología corresponde. También, en el promierocito aparecen las granulaciones primarias, que como ya dijimos reciben el nombre de gránulos azurófilos, y estos como dije son ricos en hidrolasas, lizosimas, y sobre todo la enzima mieloperoxidasa. Y dichas granulaciones primarias, al finalizar la maduración de la célula tornan a secundarias, que son obviamente específicas para cada granulocito, en el caso de basófilos, histamina, eosinófilos, fosfatasa ácida, y neutrófilos, enzimas más complejas, como lizos. Y finalmente, el núcleo toma una forma característica al terminar la maduración, y haciendo posible que podamos diferenciar los distintos tipos de leucocitos que hemos visto. Y tal como lo hice en el primer vídeo, les dejo una tabla resumiendo un poco las características de maduración de las diferentes líneas de leucocitos. Y bueno, esto es todo lo referente a los leucocitos, y algunas patologías sencillas. En el siguiente vídeo veremos patologías más complejas, conocidos como trastornos leucocitarios malignos. En ellos, se encuentran las leucemias.